Hola, Caro, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Cata, ¿todo muy bien vos? Bien, también, por aquí, un poco cansada, pero contenta, contenta de compartir este espacio contigo nuevamente y compartir con todos los que nos escuchan. La semana pasada el video que grabamos, el podcast de los dobles, tuvo harta repercusión, lo encontraron súper bueno, súper clara la información, así que nada, es un espacio interesante para compartir. Así que Qué bueno, saludar a todos los que nos están escuchando y que nos van a ver luego y contarles, bueno, que hoy día vamos a hablar de un tema, vamos a hablar un poquito de nosotras, ¿no? Y cómo llegamos a este lugar de brindar terapia, de hacer una asociación, un poco de nuestra experiencia, ¿para qué? Para todas esas personas que por ahí están pensando en hacer su proyecto, en animarse quizá a dar sesión, ¿no? O a estudiar, que puedan conocer un poquito más cómo se parte, cómo se empieza, cuál fue tu experiencia. Yo les voy a contar un poco la mía, Caro, pero bueno, darte el pase a ti primero para que puedas contar brevemente más o menos tu historia, ¿no? Cómo llegaste a estar en este lugar. tal cual. Bueno, cada recorrido es único, siempre digo eso y la verdad que, bueno, yo empecé a estudiar lo que es biodescodificación primero y mi gran despertar fue ahí en la pandemia, cuando estábamos con el tema del COVID. Ahí yo quería estudiar algo relacionado, ¿no? Con psicología, pero con otra arista que por ahí la psicología no tomaba. Y bueno, justo estaba viendo en las redes, en Instagram, y me apareció una escuela de coaching de Buenos Aires. Y ahí di el primer paso, empecé a estudiar virtual, terapeuta en biodescodificación, después seguí con Flores de Bach. Bueno, un recorrido, la verdad que bastante interesante, ¿no? Porque primero tiene que vivirlo uno, siempre digo esto, ¿no? Como consultante, tener la experiencia de lo que implica hacer biodescodificación para poder después brindárselo al otro. Entonces, bueno, fue mi primera terapia como consultante y después cuando me sentí en condiciones, pude empezar, ¿no? A dar sesiones de bio. Primero empecé virtual, un tiempito, como un año y medio, dos, y después tuve mis primeros consultantes presencial. Bueno, y después empecé con el tema del Reiki, y después te conocí a Ya. vos, también por Instagram. De Y ahí empecé con verdad. el tema, ajá, de constelaciones, que también fue, bueno, fue una experiencia sumamente a nivel profesional y personal, de mucho crecimiento. Pero bueno, si tuviera que decir algo, sí diría que podemos ofrecer esas terapias primero pasándolas, ¿no? Por nuestra propia vida, y después, ¿no? Ofrecer ese servicio a otra persona. Ya. Primero tengo que mirarme yo, ¿no? Mirar mis fantasmas, mis sombras, como integrar, ¿no? Esto que traen estas terapias que tiene que ver con lo inconsciente, ¿no? Para después Claro que empezar. sí. Y tu Exacto. motivación fue justamente eso, como encontrar algo diferente, qué es lo que, cuál era el bichito que te estaba como picando en ese momento para decir psicología, no, porque, bueno, contarle a todos que, Caro, tú estás en el último año de psicología, ¿sí, no? ¿Cierto? Ujú. Tal cual. Entonces, cuál fue eso, o qué fue eso que dijo, quiero buscar por otro lado? ¿Qué es lo Ujú. que te motivó a la bio o algo que no fuese la psicología, como dices tú? Bueno, en realidad lo primero fue ver un video de Enrique Corbera donde él hablaba de las enfermedades desde un punto de vista emocional. Y yo justo ahí en pandemia me diagnosticaron hipotiroidismo. Entonces la cuestión es que yo voy a la consulta con la médica me dice, tu caso es extraño porque no tenés antecedentes, me dice, igual vas a tener que tomar una medicación. Bueno, me explicó obviamente desde su perspectiva médica, ¿no? Pero yo dije, no, tiene Claro, que haber algo más, ¿no? Como no me cierra esto que me estás diciendo.
Y Sí, ahí, ¿no? sí, sí, Apareció sí. la bio. Ahí Qué empecé. buena. ¿Y Sí. cómo avanzaste de tu síntoma? Bueno, entendí muchas cosas a nivel del árbol, de mi árbol familiar, a nivel sistémico. La tiroides tiene que ver mucho, ¿no? Con las regulaciones del tiempo. Y el hipo, ¿no? Principalmente con no tengo tiempo. Siento que no llego a cumplir un objetivo. Y yo revisando mi árbol, bueno, mis abuelos vinieron de España a Argentina y no migraron en las Mm, mejores condiciones. Precisamente tuvieron un tema con el tiempo. por el tiempo. Ay, Claro, qué porque interesante. ¿Cómo en qué sí, es año un, vinieron tus ancestros? Mis ancestros vinieron y entre el 1850 y el 1900 por problemas políticos en España, más o menos. bueno, claro. Bueno, más o menos esa fecha, porque también les pasó un poco lo mismo. Como que se vienen un poco huyendo del conflicto político que había en ese entonces. Ah, Sí. qué Tenían locura. algunos parientes ya acá en Argentina, entonces como que había gente que los estaba esperando, pero bueno, fue todo un duelo dejar su tierra, ¿no? Tremendo. Sí, bueno, Sí, como la mayoría de nosotros, o sobre todo los argentinos, son descendientes de España, sobre todo de italianos, pero ese podemos hacer un podcast después justamente con esas memorias, con las repercusiones que tiene ser descendiente de migrantes, porque hoy hay muchas cosas para ver ahí. Y en este caso tú estás contando el tiempo, ¿no? Querer detener el tiempo, no querer irse del país de origen, de un sí, desarraigo, un duelo, súper fuerte, mira. Y tú como descendiente todo hizo un clic, tuviste el despertar de conciencia donde claro, la pandemia ayudó a muchos a despertar en muchos sentidos, sí, encontrarse con uno mismo, a revivir memorias también de guerra, de conflictos de nuestros ancestros, todos lo vivimos tan distintos, la verdad, pero fue bueno, sacando de lado lo negativo para los que pudieron trascenderlo y empezaron a estudiar y muchos cambiaron toda su vida, sus sistemas de creencia en ese momento. Bueno, y a ti te trajo hasta este camino, ¿no? Ahí dijiste, viste bio y esto tiene todo el sentido. Después Reiki, claro, después todas esas terapias y hoy en día que tú estás terminando psicología, pues tener ambos enfoques, ¿no? Te hace mucho más completa, siento yo, tal ¿sí? cual. No estar sesgada como en un formato solamente. Tal cual. Sí, está bueno para darle herramientas, ¿no? A cada consultante, ver qué terapia se ajusta mejor a las necesidades de esa persona y poder también analizar la disposición emocional, ¿no? Para contelar, para biodecodificar, Claro, porque ambas sabemos que generan movimientos importantes, ¿no? Estas terapias, entonces analizar, ¿no? Qué claro. movimiento puede hacer cada persona, de acuerdo al ciclo vital en el que se encuentra, ¿no? Es todo un... Pero es cierto Un lo de la proceso, pandemia, sí. Sí, que generó estuvo. una gran crisis. Sí, 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 Sin tal cual, crisis, sin crisis no hay crecimiento. Sin conflicto no se crece. Una crisis colectiva no es menor. sí, Sacó lo peor y lo mejor de nosotros. Algunos lo aprovecharon, se reinventaron, otros quedaron en el camino, pero fue una crisis colectiva importante, ¿no? Un antes y un después. Y tal han cual. pasado tantas cosas en corto tiempo. Yo por mi parte, partí hace muchos años, bueno, sí, tengo 10 años más que Caro, así que partí, yo creo, a la edad de Caro un poquito antes.
que justo está de cumpleaños, Caro. Feliz cumpleaños. Y Gracias. partí a mis, sí, y 28 años más o menos con todo este proceso por salud, por mi propia salud. En un momento a mí me daba mucha crisis de pánico, estaba muy medicada, me daban muchos medicamentos y me sentía peor. Estuve 10 años así, 10 años con medicamentos. Y no se me pasaba nada, absolutamente nada, al contrario, cada vez sentía que me ponía peor y cada vez me daban más medicamentos. Ojo que yo no estoy en contra de los medicamentos, siempre y cuando uno esté bien diagnosticado y está bien, o sea, nos Claro, ayudan. sí. No, no por esa experiencia yo voy a decir no, no, porque no es así, ¿sí? O sea, no, no hay que excluir nada. Pero en esos 10 años, claro, por supuesto, la pasé muy mal a nivel emocional, espiritual, físico, todo. Y en un momento también llegué a YouTube y vi a Corbera Ah, también, mirá. también. No, primero leí un libro de Bruce Lipton, La biología de la Ajá, creencia. sí. Me explotó la cabeza con ese libro, que es maravilloso, y empecé a tener como esas intuiciones. Antes había hecho por ahí, por los 28, una terapia que se llama Diksha Giver, que me preparé en eso, que es parecido al Reiki. Ajá. Entonces, yo me di cuenta que cuando hacía Diksha, en el tiempo que lo hice, yo bajé dosis de medicamentos y me sentí bien. Entonces, ahí me entró, en ese momento a mí me entró la duda de si los medicamentos me hacían bien o me estaban haciendo mal, fue extraño. Bueno, todo ese movimiento que hice con que fuimos 3 o 4 días que estuve en un retiro, porque yo estaba buscando respuestas, o sea, yo de los 17 años era una persona sin esos síntomas y de repente a los 10 17 años empecé con esos síntomas y eran muy fuertes porque me daban crisis de pánico todo el día, me daban muchas al día. Entonces no pude terminar la universidad, no pude terminar muchas cosas porque estaba con este problema y con los medicamentos que me daban. La verdad es que en un momento parecía una planta. Así, me acuerdo que mi mamá me levantaba, pues yo había estudiado peluquería, entonces Ah, estudié estilista, y mi mamá me levantaba de la cama y me ponía en el instituto, y fue con eso, que esa profesión, o sea, oficio que estudié, con lo que me mantuve durante 10 años, que me fue bien, tuve mi salón, todo. Pero claro, en ese periodo de estudio fue súper crítico. Entonces, cuando yo fui a hacer dicta, me empecé a sentir mejor. Yo dije, aquí algo me pasa. Después llegué donde una naturópata me dijo, estás intoxicadísima. Me empezó a intoxicar, lo cual sí les digo, nunca lo hagan así, porque cuando uno ha tomado medicamentos por muchos, muchos años y uno está dependiente de los medicamentos, dan síndrome de abstinencia que son muy de peligrosos abstinencia. para la vida incluso, ¿sí? Son Sí, muy peligrosos. Entonces yo ignorante, estamos hablando de que la computación, la tecnología avanzó muchísimo en los últimos años, pues yo cuando tenía 18 todavía no había nada, ¿cierto? claro. Solo podías confiar en lo que te decía un médico, no es como hoy. Mira, yo tenía, me acuerdo de unos primeros computadores cuando entré a la universidad, así muy, muy grandes, muy X. Era diferente, tal cual. Entonces, claro, eso es antiguo, viste que no es como, voy a ver ChatGPT, dime qué me pasa. A ¿No? ver qué me dice. Nada que ver, lo que vivimos en esa época, los que somos del 80 esa transición. Claro. Entonces, bueno, nada, y ahí me di cuenta y llegué a una psiquiatra muy buena, que a mis pacientes hoy en día cuando los veo complicados o con algo se los envío a ella, porque a mí me cambió la vida, o sea, llegó en el momento preciso.
Entonces ella me dijo, qué no, bueno. no, mira, estás dependiente del clonazepam, de esto, tú no tienes este diagnóstico, estás mal diagnosticada. Entonces, en un punto tú dices, ¿qué hago? 10 años, mal diagnosticada, Claro, 10 años de mi vida, que hoy, gracias a poder sublimarlos en ayudando a otros, puedo decir, este es mi destino, todo tuvo que pasar así, tuvo que ser así, no podía ser distinto, pero en ese momento tú piensas y dices, 10 años de mi vida que en un punto igual los perdí, porque las benzodiazepinas hace que tú pierdas memoria, recuerdo, sí, capacidades, es muy fuerte. Entonces, salir de eso fue muy duro, tuve un año con tratamiento para dejar las benzodiazepinas y pues ya dejé de tomar medicamentos como por 10 años, más o menos. ajá, Entonces, en ese otro trayecto de 10 años, ¿sí? Que esto cada 10 años, en ese otro trayecto claro, de 10 años, como de los 20 a los 30 bueno, peluquería, pero me faltaba algo. Yo me acuerdo que yo sentía como que me levantaba y iba a trabajar a la peluquería y decía, ¿esto es todo? Como claro, yo siempre fui muy, sí, muy creyente, ¿no? Muy, muy ujú, creyente. Para mí era Dios, Jesús en ese momento que era parte de mi educación. Y tenía mucha fe, ¿no? Me aferré con toda a mi fe, salí adelante, pero yo decía, ¿y esto es todo? O sea, la vida se trata de hacer lo que uno puede, despertarse, ir a trabajar, estar todo el día de 9 a 10 de la noche en un salón y estar en tu casa, ujú. después llegar a dormir y Pagar los impuestos, yo me acuerdo que volver a levantar, sí, no, yo miraba al cielo y decía, no puede ser todo, es solo esto, como en un punto me cuestionaba eso y yo sentía que había algo más. Yo supongo porque uno tiene información de su holograma, entonces buscando ah, en mi yo realizado, ¿no? Como ajá, sabía que había algo más, pero no sabía qué. de Bueno, qué y manera, ese, me acuerdo que fue un año muy caótico y a los 38 claro, me divorcié y yo quería estudiar con Corbera, porque, bueno, en el trayecto de esos 10 años, después del libro, después de dicha del libro, llegué a Corbera, en la bio, y empecé ajá, también con y con lo ancestro, y empezó a hacerme sentido, pero como era muy fuerte para mí en ese momento, como que lo tomaba hacia wow, y me volvía a la 3D, claro, ¿no? Lo dejaba sí, sí, ahí a la 3D, porque todavía tenía cosas que vivir, hasta que en un momento hacia los 38 yo hice todo un cambio, me salí de peluquería, me puse a trabajar, logré hacer mi casa con la ayuda de mi ex marido, hacer mi casa en el terreno de mis viejos. Entonces me quedó plata para estudiar. Dije, ahora quiero estudiar. Bueno, empecé a estudiar medicina china. Y cuando estudié medicina china dije, wow, yo siempre pensé como un oriental. O sea, me di cuenta que mi pensamiento tenía pensamientos súper milenarios, información en mí con la que mi antena conectaba súper claro, diferente al occidental y ahí empecé a entender las diferencias sí, que yo tenía con mi entorno, como lo claro, que yo hablaba, como tenían una explicación. No sabía por qué tenía esa conexión con esas cosas, pero me di cuenta que ahí como que empecé a sentir que algo encajaba, ¿viste? sí, que Y tenía después sentido, digamos, vino, claro, empezó a tener sentido todo, la vida empezó como así como a brillar, así como... claro, ah. sí, Y después, bueno, hice un curso, vino un profesor argentino a Chile a dar un curso que estaba dentro de mis posibilidades económicas y, bueno, cosas de la vida que siempre les cuento, nos enamoramos con el profe y terminé viviendo en Argentina, ¿no? Y resulta, para estas cosas de la vida, que él se dedicaba, era profesor de bio, tenía un ajá, centro holístico en Quilmes y ahí empezó mi camino, conocí un montón de gente,
medium, que me ayudaron tanto en ese momento, empezó así mi camino y hasta ese momento, antes daba clases de maquillaje, me gustaba enseñarle a mis compañeras lo que yo sabía, le enseñé a varias compañeras a trabajar, pero no sabía que podía dar clases, Claro, ¿no? clases, ajá. Bueno, ese gran maestro me enseñó lo que necesitaba, aprendí mucho de él, nos separamos. Y de pronto la vida me empujó a decir, ¿qué hago? Pandemia. No me podía volver a Chile, estaba en Argentina. ¿Qué hago? Había incursionado de a poquito en el centro de esta pareja que tuve, pero de repente la pandemia, todo en la vida, ¡pum! Y dije, voy a hacer una escuela. ¿Sí? Y en ese Wow. momento yo tenía una amiga que estudiaba conmigo y que trabajaba para nosotros con la escuela que tenía antes, que fue mi Ajá, compañera durante muchos años, que hicimos la escuela, la primera escuela, la escuela de transgeneracional. Con la escuela del despertador de conciencia, que en realidad el nombre y el creador era fue de mi expareja, tu y ahí fue expareja. donde yo Ujú. aprendí. Después hice mi propia escuela con María y que nos resultó muy bien y a partir de ahí yo me dedico a esto. Y así fue que llegué. Ahora, para todas las personas que están mirándonos, todas las Ujú. personas que nos dedicamos a esto, estamos al servicio de algo más grande. Generalmente no hemos tenido experiencias muy bonitas de vida en muchos sentidos. Entonces, creo que las personas no todos, por supuesto, tienen habilidad para enseñar, no todos tienen la capacidad de transmitir, otros tienen capacidad solo de hacer a lo mejor terapia, pero todos tenemos diferentes maneras de servir, ¿cierto?, a la sociedad y algo más grande. Bueno, creo que es súper importante saber que no se trata de hacer solo un curso, ¿no? No se Exacto. trata, yo creo, no se trata de ir y estudiar un montón de años, no es solo eso, yo creo que que es súper importante estudiar, súper importante porque te disciplina, te acorta los tiempos, te acorta caminos, pero la experiencia de vida, la experiencia de vida de encontrarse con personas, ustedes que nos están escuchando, que la mayoría llega como llegó Caro, ¿no? Que tenía un hipotiroidismo que puede haberle jodido la vida en ese momento, de haber sido súper complejo, porque todos percibimos lo que nos sucede desde nuestra vereda y puede ser tremendo para uno, ¿no? O sea, Sí. tú puedes escuchar a otro y dices, ah, pero eso lo tiene todo el mundo, pero tú no sabes cómo lo vivió esa persona. ¿Cómo le Y afecta? tenemos Claro. estas luchas internas, personales, Sí. ganamos esas batallas y luego lo ponemos todo eso al servicio de los demás, ¿no? Entonces a mí me tocó un proceso de muchos años de pasarla mal y de poder salir de eso y, y llegar hasta acá, ¿no? Llegar hasta acá. Obviamente Sí. con todos los valles en el camino. Ujú. Claro, aparte es como que cada experiencia que vos tuviste, ¿no? En eso que contás, como que te permitió revertirlo, no solamente para ser terapeuta y ayudar a otros, sino también para enseñar, ¿no? O sea, como poner al servicio toda tu vivencia y tu contenido para un otro. Es como, es un Claro, gran claro. proceso Y de interno. hecho hoy en día, parte de lo que yo me especializo que estoy estudiando también, estoy en último año en rehabilitación de adicciones, es un poco poder también ayudar a personas desde mi experiencia, que muchas veces hay personas que, o sea, el adicto no es adicto porque quiere, eso es un súper mal concepto. Y a lo mejor Sí, hay muchas personas como yo que van a escuchar esto y que te recetan un medicamento y después ya no los puedes dejar más. Se te vuelve un calvario, no es porque tú hayas dicho, oh, voy a ir y me voy a drogar, sino que es como claro.
A mí me dieron un medicamento que me iba a hacer bien y me dieron 20 más que supuestamente me iban a hacer bien, que al final me estaban matando. Entonces, es muy importante, para mí es muy importante y de hecho, si hablamos del propósito de todo esto que vengo haciendo y a lo cual Caro con toda, no sé, con todo su amor, su disposición se ha sumado a la iniciativa, ¿no? Es poder decir, si yo hubiese tenido una persona que me hubiese dicho qué estaba pasando, me hubiese a lo mejor alivianado años de malestar. Claro, yo entiendo y asumo todo como es que tenía que vivirlo así por un tema de que todas las personas que estamos en esta situación estamos en intrincaciones con muchos excluidos. Venimos a la reconciliación. Y cuando una persona que ha vivido gran drama sana, sana porque está reconciliando cosas graves de nuestro sistema familiar. Entonces, claramente no son destinos fáciles. O sea, personas con destinos difíciles tienen a cuestas un gran amor ciego, pero un gran amor Ujú. muy ciego, que es un amor infantil hacia su sistema familiar. Y, y bueno, la idea es que la persona pueda hacer lo que necesita en plena conciencia. ¿No? Que más que nada para mí, mi visión para hacer todo esto era que más personas tuviesen acceso a la educación, porque para mí educarme y aprender fue mi salvavidas. Y como propósito poder expandirlo para que personas estén más saludables, ¿no? Más allá de Sí, expandir, como dice, expandir conciencia, es apoyar a las personas en su proceso de dolor, ¿no? Y poder decirle, mira, sé que estás aquí oscura y pareciese que no hay salida, pero ujú, sí, yo te ofrezco quizás un puntito de luz, el resto depende de ti y yo te acompaño, ¿no? Bueno, y eso es a lo que han apuntado las formaciones y, por supuesto la terapia, la tal clínica, por cual. así decirlo. Ujú. ¿Eh? Sí, Entonces, eso es lo que me ha motivado de no desistir en que las escuelas son como hijos simbólicos, ¿no? Los proyectos de uno. Entonces, uno vive el duelo de perder un hijo simbólico, pero en un punto también tienes que cerrar el duelo para continuar con tus nuevos proyectos y saber que ese nuevo proyecto va a estar al servicio ya no solo de tu sistema familiar, sino que de todos los que lo necesiten, ¿no? Se pone el servicio al producto de la vida. Y así es como en pocos años, porque esto en un periodo de 5 o 6 años, ya esta es mi escuela individual, la que hice sin claro, compañero, que fue también todo un proceso de trabajo, de sí, decir, un gran oh, no crecimiento tengo también. de crecimiento, como yo tenía esa necesidad con mi síndrome del gemelo perdido, ¿viste? De tener siempre alguien al Sí. lado. Aunque no hiciera nada, necesitaba alguien al lado, el apoyo. Y en la escuela Nuevo Ser, justamente le puse Nuevo Ser porque era mi nuevo ser, Claro, mi proyecto individual. Y resultó muy bien, y estoy tan agradecida a todas, a todas, a todas. Y tú llegaste a la escuela cuando yo estaba en el proceso de de transición. soltar la anterior Sí, y empezar estos nuevos proyectos, ¿no? O sea, te conocí justo ahí como en el proceso de duelo con la otra escuela, que a todas les estoy muy agradecida. Bueno, y a partir de eso, ahí a mí un día se me ocurrió y dije, voy a buscar alumnos de la escuela que yo las haya evaluado, las haya visto que trabajan bien y pensé en 3 personas y yo, ¿no? Como trabajando a la par.
Entonces ahí se me vino Caro a la mente, porque bueno, siempre la encontré muy genia, muy disciplinada, muy clara, con mucha intuición, como bien, Caro. O sea, como para mí, te vi muchas características que para mí iban a funcionar, ¿sí? Más las otras dos compañeras. Entonces, ahí surgió la idea de esta asociación de terapeutas sistémicos, que la idea, por supuesto, es que las personas que quieran, que quieren pero a mis alumnos, ¿sí? Porque yo así puedo ver cómo trabajan, o sea, tiene que ver con eso, Exacto. puedan tener también que me ayuden, que me colaboren con los alumnos, ¿cierto? En sus sesiones, porque todos los alumnos tienen que pasar por su proceso personal y que a la vez, ¿cierto?, se abra una ventana de exposición y que me beneficio yo, mi escuela, se benefician los de la asociación, ¿sí? Así que bueno, eso ya llevamos su tiempo. ¿Cuántos meses llevamos, Caro? Y ya más de 6 meses llevamos. Pasó rápido el tiempo, Ay, sí, ¿sí? rapidísimo. Con los que partimos Sí, se bajaron, quedamos las dos. Bueno, tal ahí cual. Bueno, observando a ver quién se puede integrar, siempre evaluando, ¿no? Porque conlleva una gran responsabilidad y también tiene que ver con el compromiso. Entonces, bueno, sí. Caro, full puesta la camiseta, full comprometida. Y dentro de los órdenes del éxito de la empresa y de las constelaciones empresariales, al trabajador que más da es también uno como creador de un proyecto, a quien más también en el fondo le da más garantías, como en un punto de decirlo, ¿no? O sea, si hay Sí, una sesión, ¿a quién se la voy a dar? No puedo hacerlo yo, se lo doy a quien más pone al servicio de la empresa. Entonces, yo siento que finalmente las personas que se quedan en tu empresa o en tu proyecto, y esto sirve como ejemplo para todos los emprendedores, es que las personas que trabajan contigo tienen que compartir la misión y la visión de tu proyecto, tienen que honrar no es que Caro me haga pleitesía, sino es una actitud interna aquí te de quien interna. estudiamos constelaciones, ¿no? Honrar a quien Sí, funda, quien tiene la idea, que es exacto. primero, y después, asimismo, la empresa devuelve a su colaborador y en un momento la empresa se olvida quién la creó y se pone el nombre y los colaboradores al servicio de algo más grande de la vida y de los otros, ¿no? Que es algo en lo que estamos trabajando. Todavía nos falta un montón, Bien. pero estamos dando pasitos para llegar a eso, Sí, tal cual. ¿no? Bueno, que sí. Bueno, y también eso que decís, ¿no? La importancia de estar en un estado adulto también para formar parte, ¿no? De la empresa y entender que todo lo que emprendamos tenemos que, los únicos responsables, ¿no? Vamos a ser las personas que estamos ahí. O sea, hacernos responsables de Todo el nuestras tiempo, decisiones y nuestras elecciones, que también es un todo. crecimiento bastante grande. Sí, Sí, o sea, solo funciona si hay un equipo de adultos trabajando con un propósito y con un eso, respeto también en las jerarquías, ¿no? Como un respeto exacto. interno. Sí, en las constelaciones, en la empresa, uno deja de pertenecer a una empresa obviamente cuando es despedido, cuando se va. No siempre la antigüedad o el tiempo que uno lleva en una empresa tiene que ver con la jerarquía. Hay diferencias ahí. Bueno, y yo creo que algo muy importante para pertenecer a una empresa, sobre todo a estas empresas que trabajan con factor de salud mental en realidad, como constelaciones, como bio, es estar continuamente en autoevaluación
y sí, en proceso terapéutico constante, porque estar en el estado de niño es muy fácil, estar en el reproche, trasladar los conflictos del sistema familiar a la empresa es lo que generalmente se da, proyectar en un jefe los conflictos con mis padres, o sea, tal cual. realmente hay que estar en estado adulto para poder hacer un proyecto. Sí, Bueno, y todas las empresas tienen un ciclo de vida, ¿no? O sea, también nacen, crecen, pueden sí. seguir al Tienen sus servicio de la crisis, vida y tal después cual. mueren. Sí. Hay que estar siempre reinventándose de acuerdo a los movimientos y a lo nuevo, a lo que hay, al servicio de la vida es fluctuante. Entonces, constantemente hay que estar capacitándose para fluir con lo que hay. Y otra cosa muy importante es que muchas veces uno tiene un proyecto y quiere hacerlo a toda costa, pero no está en tu destino Sí, y tampoco está en tu capacidad, porque muchas veces cuando uno es constelador, a uno le constelan su capacidad consteladora. Y muchas veces no, porque no estás honrando a Hellinger, no estás honrando a las constelaciones, no estás honrando a la vida, no estás en el cielo de la vida. Es una constelación muy importante que se hace para poder ver la capacidad consteladora. Y a veces te dicen que no, ¿eh? Como, no, chao. claro, mira. Y es un bajón, porque tú pensabas Sí, ir por ese era por lugar ese lado. y no es, y no es, no es. No era por ahí. Entonces, es importante entender que muchas veces yo puedo estar reparando, puede ser que no sea mi camino. Entonces, por eso yo siento que estar continuamente en autoobservación y tener un compañero, en este caso como Caro, que yo le digo, Caro, necesito constelar esto, eh, podemos, ¿no? Trabajarnos y tener esa ayuda que necesitamos para supervisarnos, porque es importante supervisarnos. O sea, Sí, tenemos la compañera, Caro, mira, estás en esto, fíjate en esto, Cata, mira, fíjate en esto. Y así como grupo también nos supervisamos, es importante, es súper importante. Así sí, que bueno, eso y la, tú me decías, Caro, ahí en un texto que me compartiste, ¿no? La importancia es del equipo de hacer terapia y estudiar, ya ¿no? estoy. Sí, sí, tal cual, ¿no? Como esta cuestión de estar siempre estudiando, capacitándose para poder también adaptarse a las demandas, ¿no? Porque me pasa que me mandan muchas compañeras que ya se han recibido de psicólogas, me mandan pacientes porque me dicen, mira, yo abordé este paciente desde esta perspectiva, pero yo siento que lo que él trae no es una carga ancestral que viene de sus bisabuelos, de sus abuelos, entonces esta importancia del trabajo en equipo, ¿no? Que entender que todos somos necesarios, pero como decís vos, tal vez no está en tu destino ser contelador, a lo mejor tenés que Claro. abordar, ¿no? Desde otra terapia, desde otro punto de vista. Entonces, creo que ahí el trabajo en equipo, en este caso con vos, es como re importante porque nos ayudamos a ver nuestras propias sombras y sobre todo para poder estar al servicio del otro desde una gran toma de conciencia, ¿no? De, bueno, tenés que mirar esto, o tenés que sanar tal vez, ¿no? Esta cuestión que te está limitando para expandirte a nivel laboral, tener más confianza en vos, ¿no? Como ir puliendo esos aspectos internos para siempre poder dar lo mejor de uno y en plena conciencia, porque también esto hay que ser consciente, ¿no? Hoy estoy bien para hacer una terapia de constelación, hoy estoy centrada, o he tenido un día que recibí una noticia que me generó angustia, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Eh, y creo que el trabajo en equipo nos ayuda, ¿no? En ese sentido, de, bueno, si vos no podés, yo te ayudo, yo tomo la sesión y viceversa. Es como, es un gran apoyo y se siente Sí, sumamente bien. Sí, sí, totalmente. Y en ese aspecto, claro, a lo mejor tú que nos estás escuchando,
no tienes ganas de estudiar, pero sí tienes algo que quieres sanar. Entonces, para mí Exacto, personalmente, la sanación se traduce en autoconocimiento. Por lo tanto, para mí estudiar ha sido mi, como les decía antes, mi salvavidas, ¿no? Pero está bien si tú por ahí quieres tomar sesiones, que es súper importante, porque, a ver, cuando estudiamos, obligación tomar la sesiones, sesión, tal cual, obligación. ¿Sí? O sí, sea, no puedes querer ser terapeuta sin pasar por procesos terapéuticos constantes, ¿no? O sea, obviamente, igual hay que estar en la 3D, es importante, como es un poquito de luz y otro poquito de sombra para compensar las eh, cosas, ¿no? claro, sí, sí, Pero tal cual, es importante, es muy importante. Entonces, por ahí no estás o estudias simplemente para ti, no tal para cual, enseñarlo o brindar sesiones luego, sino que porque tú necesitas para tu familia, que muchos alumnos llegan también así, como, mira, yo sí, quiero esto, yo lo quise aprender porque mi hijo tiene esta enfermedad, porque pasa esto a nivel familiar, porque quiero que mis hijos estén mejor, que no alivianarles un poco, ¿cierto? La carga. Entonces, es muy importante saber que todos los caminos llevan a Roma, ¿sí? O sea, cuando uno es un buen terapeuta, cuando uno da una sesión, psicoeduca a su paciente. sí, es cierto En también, algún punto toma la información que el paciente tiene dentro de sí mismo y uno es como una pizarra, ¿no? Como donde el consultante va proyectándose. sí, Uno como terapeuta tiene la capacidad de ver esa información del consultante que vive dentro del consultante, pero él no lo puede ver. Entonces, uno de alguna manera, y por eso se le llama facilitador, le facilita una herramienta a una persona y la psicoeduca y le muestra en el fondo cosas que son de la persona, pero no está en el momento cierto en la conciencia y no lo puede ver, no lo puede ver. Por eso exacto, todos en la vida necesitamos a un otro, pero todos somos espejos. Es imposible crecer sin el otro. tal Necesitamos a cual, un otro, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que todos en la vida estamos al servicio de todos. En la profesión que uno ha elegido, uno intenciona estar en ese lugar, pero en algún punto todos estamos al servicio de todos. Nosotros aprendemos herramientas justamente para decirle a esa persona, mira, y si miras por aquí, claro, ¿no? ofrecer opciones, ¿no? Claro, tal cual, Claro, como diferentes herramientas, ver con qué se conecta la persona, también ver qué movimiento está disponible para hacer en la etapa vital en la que se encuentra. Y eso es muy súper importante, ¿no? importante. Ahí el Sí, vínculo terapéutico también, porque gran parte también del proceso de sanación tiene lugar cuando yo me siento contenida con esta terapeuta o este terapeuta, me siento cómoda, puedo hablar de lo que me pasa con seguridad. Entonces también eso es importante como hacer hincapié que no solamente asegurarnos, ¿no? de la formación, sino también de que nosotros tengamos un espacio en donde nos sintamos seguros y validados para hablar de estas cuestiones. totalmente. Sí, totalmente. Bueno, y eso es un poco a lo que nosotras nos dedicamos. Eso, o sea, es toda la vida puesta en el fondo, todas las experiencias positivas, dolorosas, puestas al servicio, ¿cierto? De una técnica por la cual, una técnica, un método o una filosofía también, una forma de ver la vida Sí,
que nos ha unido, las cosas se han ido dando solitas para estar las dos en este momento, aquí y ahora, dando esta charla. Eh, entonces, nosotras hemos decidido ir por ese camino que eran las terapias, que no eran, son las terapias Son. sistémicas, ¿no? Como constelación familiar, transgeneracional, sistémicas, porque justamente nuestro foco es no entender al ser humano no como, no solo como un individuo, ¿sí? Porque la individuación es importante, sino que entender al individuo también como parte de un otro sistema y otros sistemas que nos afectan en toda la construcción, ¿cierto?, de nuestra personalidad. Exacto. Y teniendo esta forma de ver nuestra vida, a nosotros mismos, a nuestros consultantes, se ha abierto una capacidad terapéutica Sí, tremenda, tremenda. Es tremendo los resultados que tiene, es tremendo como tú entras a un curso, yo los veo como entran los alumnos y como se van. Uno sí, puede pensar que 6 meses es poco, claro, siempre un 6 meses de estudio es poco para quien quiere seguir profundizando, pero como piso, en seis sí. meses viéndonos una vez por semana, se te mueve absolutamente todo el piso, tus creencias, los alumnos en un momento. Me pasan todos los cursos que los alumnos dicen, no, lo voy a dejar porque es un montón Sí, de información y en un punto es sí. como es un cursito, 6 meses. No, no es Ajá, así. Te cambia la vida, te cambia la sí, vida, te cambia el enfoque. Ya no puedes retroceder. Es otra forma exacto. de entender la vida. Entonces, bueno, es maravilloso lo que uno está este lado facilitando, va aprendiendo y va observando, ¿no? Entonces, para mí, toda la terapia sistémica y entender al humano desde esta visión más oriental, ¿no? Como que todo está en la parte y la parte en el todo ha sido Sí, fundamental en mi desarrollo como facilitador de en constelación familiar, en psicotraumatología, bueno, inclusive en esto más tradicional que estoy estudiando, que es rehabilitación en adicciones, me permite llegar de otra manera, de otra forma, ¿no? Sí, ha sido un antes y un después, ha sido un difícil de digerir las terapias sistémicas porque no es fácil comprenderlas, al menos a mí me costaron, y sigue siendo un proceso de asimilación, porque un cambio de paradigma y de filosofía de vida, sobre todo en las constelaciones. sí, sí, es cierto. Eso a mí también, yo que estudié también, o sea, que estudié primero bio, Mm. descodificación, la constelación implica, es otro movimiento diferente. Cuesta por ahí incluso ponerlo en palabras, pero sí me pasó que cuando estaba haciendo el curso, era como que se estaban movilizando todas mis estructuras y yo decía, wow, yo que empecé este curso estoy muy motivada, pero se presentan como muchas resistencias porque uno también se va moviendo con los aprendizajes que va internalizando a lo largo del curso. Entonces realmente pasás Sí, por el cuerpo ese conocimiento. Sí, es no, real, es así. es loquísimo y es durísimo. Sí, Yo sí, les cuento a mis alumnas siempre que por años yo tenía el árbol, iba a ser transgeneracional y me sentaba a dibujar el árbol y me paraba, no, que claro, no me gusta, no. Tenía tanta resistencia a sí, mover información inconsciente, pero el inconsciente sabe. Pero una vez que empecé a profundizar, fue como
wow. Y después con las constelaciones, mm, me costó un montón integrarlas porque te exige tanto. Sí, es cierto eso. Ex- No, y a la- mí me las pasó, constelaciones te exigen como un nivel de conciencia muy alto. sí, tal cual. No, y a mí me pasaba también que cuando tomé el curso con vos, que vos nos hacías hacer ejercicio durante las clases. Entonces era no solamente entender el contenido, sino ahora de repente el contenido, ¿no? Pasarlo por el cuerpo. Entonces vos cerrabas las clases con esos ejercicios y yo me quedaba pensando, ¿no? Mirá lo que acaba de pasar, mirá el movimiento que acabo de hacer. O sea, eso me parece sumamente enriquecedor porque no está en todos los cursos. Muchos cursos te los Sí, dan, te ¿verdad? los envían, ¿no? Te envían la clase grabada, pero no está esta interacción, ¿no? En vivo, como se da con vos. Y eso me parece sumamente positivo. Yo aprendí muchísimo con los ejercicios Sí. simbólicos de clase. Son grandes Es muy, herramientas. eh, es muy, muy bueno. De hecho, con el tiempo y por supuesto gracias a las personas que han sido mis alumnos, que han confiado en mí, que han resonado conmigo también, me van diciendo, mira, podrías hacerlo así, o como que me dan sus devoluciones, ¿cierto? En cuanto a lo Ujú. mejor a dinámicas y eso me ha permitido ir mejorando, ¿no? Desde el primer curso de constelación familiar al que hice el año pasado, 2024, cambié un montón de cosas y hice muchísimos ejercicios sistémicos, trabajamos toda la formación con los muñequitos, ejercicio sistémico y muñequito, ejercicio sistémico, muñequito. Y además ahora, los que terminaron su formación con muñequitos, que además yo estuve mucho tiempo pensando cómo brindar constelaciones individuales desde el enfoque de las nuevas constelaciones, porque la Ujú. mayoría de las escuelas, y que yo te conté en un principio que yo también lo hacía con reconfiguración, ¿no? Sí. De la imagen. Y después estudiando las nuevas constelaciones con Brigitte y estudiando con ella dice, los muñequitos le complican porque es como que al reconfigurar, ¿cierto? Uno usurpaba el movimiento. Entonces yo estuve pensando mucho tiempo cómo hacer para no usurpar el movimiento del espíritu, ¿no? Que a Claro. eso algo más grande moviese la constelación. Entonces ahí hice una fórmula, tengo una fórmula que la enseño ahora en constelaciones individuales, que mía, es mía, porque me senté horas al frente del tablero, me cambiaba de lugar, me sentaba al frente, me decía acá, me rompí la cabeza un montón de tiempo y hasta que de pronto hice el clic y hice, lo vamos a hacer así, ¿no? Entonces ahora todas las personas que estudian conmigo yo les enseño ese método para que en un futuro no tengan consecuencias por usurpar el movimiento del espíritu. Y ha dado súper buenos resultados. Los Qué alumnos de bueno. este año, súper bien, y siguen con su especialización hacemos constelación online y ejercicios sistémicos. Entonces, no solo tienen la experiencia del muñequito, porque hay muy pocos lugares que te enseñan a trabajar con constelación individual. Yo he Sí, buscado y son pocos. Y a mí me gusta mucho la constelación individual. Si tú le aprendes a trabajar así, como la estoy trabajando ahora, da como resultados increíbles. Hay que estudiar un montón, sí, un montón. Pero está bien, ¿sí? A medida que, porque en las constelaciones tú tienes que ver, hacer ejercicio, ejercicio, ver, ejercicio, ver, y en un momento se te despeja y se entiende. En un principio es complicado. Pero bueno, nada, ha sido como una súper buena experiencia poder tomar lo nuevo, hacer una fórmula y eso sí, ponerlo al servicio y que de aquí las personas que salen de la escuela, que no es menor, la cantidad van a hacer lo que van a llevar ahí afuera, en el fondo, al servicio de otros. Así que eso me pone requete contenta. tal cual.
es una gran articulación también, claro, tuya, sí. Y es hermoso que cada vez más gente, ¿no? Pueda tener acceso a eso. Ahí se me cortó Ahí sí. el audio. Ahí está. Que cada vez más gente, ¿no? Pueda tener esa información, no solamente para ser terapeuta, sino también para empezar a mirar su propia historia familiar, ¿no? Posibilitar esas tomas de conciencia, esos movimientos, y sobre todo empezar, ¿no? Como a integrar todos estos aspectos inconscientes, todas nuestras sombras, porque en definitiva, como siempre hablamos, no podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos cambiar nuestra actitud, ¿sí? Podemos dar como nuevas respuestas a lo que nos está pasando. Y creo que la constelación Exacto, también nos posibilita eso. totalmente. El enfoque y qué vas a hacer ahora y qué vas a hacer con esto. Está Exacto, bien, miremos, movilicemos, pero tú, desde el presente y de aquí hacia adelante, ¿no? Creo que tiene que ser el foco, no quedarnos atrás en el sufrimiento. Es importante hacer ujú, los duelos, cerrar los ciclos, eh, y luego decir, bueno, desde mi presente hacia la vida, ¿no? ¿Cómo voy hacia la vida? Y estar ahí, mirando hacia la vida, hacia adelante, ¿no? Así que, bueno, claro, para mí personalmente y por las retribuciones que tengo de mis consultantes y de los alumnos, el espacio terapéutico, el espacio del autoconocimiento realmente puede ser nuestro salvavidas. sí, Realmente es un antes y un después si lo haces con conciencia, si lo haces con convicción y con tu intención de realmente que vas a estar ahí, que vas a seguir tu proceso, entendiendo que el terapeuta no es el quien te va a dar la respuesta mágica, simplemente te va a acompañar y que eres tú con tu decisión de enfrentarte a tus sombras, a aquello doloroso y que el profesional que te acompañe tenga las herramientas idóneas para acompañarte en ese proceso que es muy difícil. Entonces, verifiquen siempre la experiencia de la persona con quien hacen sus terapias, eh, y vean, ¿no? Vean en sí, la trayectoria. eh, por supuesto, yo no le voy a servir a todos porque es así, hay de todos los colores exacto. en el mundo, ¿no? Pero sí hay que confiar que la persona que llega a nuestra consulta, mientras uno estudie, se capacite, esa persona viene con nosotros por algo. Nosotros tenemos algo que esa persona necesita. Y eso es lo que uno va a brindar con la seguridad de todo el sostén y el soporte de cuánto estudio tienes detrás de ti y tu experiencia, porque finalmente la práctica y la experiencia hace que tú tengas esa seguridad. Como yo siempre digo, tranquilo, nervioso, porque es importante siempre estar no diciendo, bueno, yo me lo sé toda, porque hay casos en que se te van de las manos como todo y ahí uno tiene que aprender a derivar y soltar y, bueno, y ser ético y profesional en Ujú, en todos los aspectos, inclusive cuando yo no puedo. sí, hay que ser consciente de lo que uno puede dar, ujú, al otro. Exacto. Es así. Totalmente. Bueno, Caro, se me pasa siempre la hora volando en A mí las charlas también. que hacemos. ¿Querés compartir algo con las personas que nos están viendo? ¿Alguna reflexión? Bueno, sí, la verdad que mi experiencia como alumna, me gustaría compartir que es un proceso no solamente que ocurre a nivel intelectual, el tema de estudiar constelaciones, transgeneracional, todas estas terapias, sino que también tiene que ver con un crecimiento, ¿no? Espiritual
y donde uno va viendo otras posibilidades, tal vez donde antes había oscuridad, ¿no? O incomprensión, uno de repente va viendo como ratito de luz, ¿no? Como ahora todo adquiere sentido, es como decía Cata al principio, que siempre es como que uno puede poner al servicio del otro las experiencias que transitamos. Entonces, la importancia de empezar a resignificar lo que yo estoy viviendo y aunque no lo entienda tal vez ahora, tenerme paciencia, ser compasivo con uno mismo y sobre todo escucharme. Entonces, si vos estás resonando, ¿no? Con las constelaciones, con el transgeneracional, con todas estas terapias, bueno, animarse, ¿no? A dar el paso y empezar. Es así, hay que empezar. Siempre va a estar como por ahí el miedo o la inseguridad, ¿no? Pero cuando uno da el paso y empieza a ver ciertos resultados, ciertas tomas de conciencia y se empieza a alivianar la carga, bueno, ahí te das cuenta que tomaste la decisión correcta. Entonces la, la devolución que les puedo dar hoy día yo es anímense, den el paso. Súper, súper buen mensaje. Bueno, así que los dejamos con esto. Da. Y bueno, Caro, gracias. Gracias por contar tu experiencia. Gracias por compartir el día de tu cumpleaños conmigo tu tiempo, porque es tu cumpleaños. Espero que lo pases muy, muy bien. Y gracias a todos los que se dan el tiempo para escucharnos o vernos ahí en YouTube o en Spotify. ¿Sí? Así que bueno, te Bueno, dejo un abracito y gracias a nos vos, vemos Cami. en una próxima. Gracias, gracias a Bueno, todos. Chao, chao. chao, chao.